Familia de la fe y apreciados amigos, sean bienvenidos a compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema, la puerta aún está abierta, basado en el libro de Génesis, en el capítulo 7, en los versículos 16 y 17, donde nos dice la palabra: Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Hacia principios del mes de enero del año 95, en la ciudad de Rotterdam, Holanda, hubo catastróficas inundaciones que obligaron a más de 250,000 personas a dejar sus terrenos. Sin duda, muchos pensaron en el diluvio y se preguntaron hasta qué nivel iban a subir las aguas. Al hablar del diluvio, terrible cataclismo narrado en la Biblia, podemos ver que dejó huella en la historia de muchos pueblos. El Señor Jesús mismo habló de los días que precedieron a este juicio universal, recordando que la gente comía, bebía y se casaba con total despreocupación. Como nos dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, en los versículos 37 al 39, la palabra: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En esos tiempos, como hoy, por desdicha, el ser humano se caracterizaba por sus malas costumbres y su violencia. Durante 120 años, Noé advirtió a sus contemporáneos, no solo por medio de palabras, sino también por la construcción del arca. Cómo se burlarían de él mientras construía ese inmenso navío, cuya utilidad nadie podía comprender. Luego, de repente, llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Como nos dice la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 7, la palabra: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios mismo cerró la puerta del arca. En ella 8 personas se salvaron. Afuera las aguas subían inexorablemente y los hombres angustiados eran incapaces de escapar de la muerte. Como nos dice el apóstol San Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por las aguas. En nuestros días, un acontecimiento se prepara, un juicio inapelable cuya cuenta regresiva ya está muy adelantada. ¿Quién escuchará la advertencia de la palabra de Dios? ¿Quién se refugiará en el arca? O mejor dicho de otra manera, ¿quién pondrá su confianza en el Señor Jesucristo, el cual es nuestro Salvador? Como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, en los versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Podemos comprender que Dios mismo fue el que cerró la puerta del arca, pero hoy aún
la puerta está abierta. El Señor Jesús tiene sus brazos abiertos de par en par para que todo aquel que quiera acercarse a Él, Él no le echará fuera, sino que le permitirá recibir ese perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. No esperemos como aquellas 10 vírgenes que no pudieron entrar 5 a las bodas, pero que las otras 5 entraron porque estaban preparadas y se cerró la puerta, dice la palabra. Recordemos que para cerrarse una puerta, primero debe estar abierta. Y hoy en día todavía la puerta de la salvación está abierta para que todo aquel que reciba al Señor Jesús en su corazón y le acepte como su Señor y Salvador, reciba salvación, perdón de pecados y vida eterna. La puerta aún está abierta. No perdamos la oportunidad de acercarnos al Señor, de acercarnos al novio, para que Él, junto con toda la iglesia, podamos ir a esas bodas, las bodas del Cordero, la cual, después de que el novio llegue preparado y preparados nosotros para estar con Él, la puerta se cerrará. Como sucedió en el diluvio, de la misma manera, al final de los tiempos también sucederá que el Señor mismo será el que cierre la puerta y ya después de ese momento nadie más podrá entrar a las bodas del Cordero. Aprovechemos hoy que la puerta aún está abierta para ir al encuentro con el Señor y recibir de su gracia, de su amor y de su misericordia. Padre, te damos gracias porque sabemos que la puerta aún está abierta, que como en el Antiguo Testamento tú fuiste el que cerraste la puerta del arca, de la misma manera como nos dice el Evangelio de Mateo, hablándonos de las 10 vírgenes, las cuales 5 estaban dispuestas y entraron a las bodas. Que seamos de aquellos que están dispuestos y preparados para entrar a las bodas del Cordero antes que la puerta sea cerrada. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo y declaro sobre sus vidas la disposición de sus corazones para poder recibir a Jesús y entrar, porque la puerta aún está abierta. Que Dios les bendiga.